Hubo un tiempo cuando los niños no tenían excusa para llegar tarde a la escuela, cuando no tenían excusa para portarse mal y quebrantar los reglamentos. Pero ahora parece que hasta los criminales encuentran buenas excusas para librarse del castigo. Y a veces nos preguntamos, ¿a quién protege la ley en estos días? Lo único que el hombre estaba tratando de hacer era asaltar un banco. Y lo único que la ancianita estaba tratando de hacer era una buena obra. Vio que este joven estacionó su automóvil frente a al banco en Whittier, California, y se apresuró para entrar. Y luego notó que dejó las llaves puestas en el automóvil. La anciana quitó las llaves y lo siguió al banco, donde lo encontró hablando con la persona encargada de una de las ventanillas. «Joven», lo regañó, «alguien te pudo haber robado el automóvil por dejar las llaves puestas». Este joven acababa de decir a la banquera que le entregara todo el dinero porque tenía un revólver. Pero la bondadosa anciana insistía en regañarlo. Por fin la miró, le arrebató las llaves y salió corriendo del banco. ¿No sería bueno que todos los crímenes se resolvieran a las buenas de esta manera? ¿No sería bueno que las obras de bondad evitaran las malas acciones? ¿Existe algún remedio para este problema en nuestra sociedad? Sigue en sintonía. En un momento más regresaré. Nuestra sociedad de hoy se está volviendo más complicada y peligrosa y la gente por todas partes está buscando algún poderoso antídoto. ¿Es demasiado tarde para cambiar el caos y la inseguridad en que vivimos? ¿Qué pasa con la vida de los niños? Jóvenes, adultos, cuyas vidas ya están hundidas en la iniquidad. ¿Qué hacer? ¿Hay esperanza para ellos? Sabes, a menudo cuando contemplamos los rostros endurecidos y sin compasión de violadores y asesinos, parece que fueran casos perdidos. Y da la impresión que ya no se puede alcanzarlos, no se puede hacer nada por ellos. Pero hoy deseo asegurarte que sí hay un remedio, tan fuerte que puede cambiar la vida del criminal más empedernido. Para comenzar a entender el efecto de esta poderosa medicina de Dios, veamos 3 de los 10 mandamientos que se relacionan directamente con el problema del crimen. He aquí el tal conocido 6º mandamiento, Éxodo 20:13, bien cortito. No matarás. Hay algo que este mandamiento trata de decirnos en su sencilla brevedad. Y es un mensaje que estos días parecemos estar perdiendo de vista. Este mandamiento no dice, no matarás a menos que hayas sido abusado de niño. No matarás a menos que te enojes a tal punto que te consideren temporalmente trastornado. No, Dios simplemente dice, no matarás, punto, sin excusas. Pero ese no es todo. Retrocedamos unos 2000 años a los tiempos del Nuevo Testamento. Cristo está presentando su Sermón del Monte. Escuchemos su comentario y veamos cómo Jesús pone su dedo en el corazón del problema, o diría en la llaga del asunto. San Mateo capítulo 5, versículos 21-22. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oh, palabras duras, ¿verdad? En la actualidad la gente trata de excusar toda clase de crímenes en base a sus emociones descontroladas, o sea, la ira, el enojo o la violencia. En otras palabras, no soy responsable, mi enojo, mi ira me obligaron a hacerlo. Pero Jesús invierte esta clase de ideas. Él dice, tú eres responsable no solo del crimen de asesinato, sino de tus emociones o la ira que te llevaron a matar. Y Él declara que los que se airan y maltratan están en peligro de ir al infierno. Así es como comienza el crimen. La ira no es una excusa, es el problema principal. No es solo un síntoma, es parte de la enfermedad. Juan Hunter era un famoso cirujano inglés del siglo XVIII. Desafortunadamente padecía del corazón
y esto por lo regular lo conducía a la ira. En vez de tratar de solucionar este problema, el Dr. Hunter solo se lamentaba: mi vida está a la merced de cualquiera persona que me haga enojar. Y fue así como un día, mientras el Dr. Hunter participaba en una junta del hospital, el Hospital San Jorge de Londres, St. George, uno de sus compañeros de trabajo le provocó a ira y se encontraban discutiendo acaloradamente. De pronto el Dr. Hunter abandonó la reunión y cayó muerto en la siguiente pieza. Jesús nos aconseja que controlemos nuestra ira. No podemos culpar a los demás por nuestro enojo, ni por nuestro descontrol. No es culpa de nadie. Aunque en el pasado nos hayan maltratado o estemos ahora bajo tensiones, si queremos mejorar debemos hacernos responsables de nuestra propia ira. El remedio poderoso que Dios receta es: no tengo excusa, soy responsable. Ahora veamos el 8º mandamiento. Éxodo 20 nos dice: no hurtarás. Una vez más, Dios expresa su voluntad moral en términos muy directos. No dice: no robarás a menos que seas pobre o a menos que no puedas vivir sin lo que robaste. No hay excusa, somos responsables. Y otra vez el Nuevo Testamento expone claramente un nivel más profundo de responsabilidad. Por ejemplo, veamos Santiago capítulo 3, versículos 14 y 16. Nos dice así el apóstol: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No solamente somos responsables de nuestros engaños y robos, sino de nuestra envidia y rivalidad. Y Santiago amonesta contra estas cosas como si fueran crímenes. Declara que las guerras y los pleitos surgen de los que codician y no tienen una medicina más poderosa. Y finalmente, veamos qué dice el 9º mandamiento en Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pongámoslo en palabras comunes: chisme, ¿verdad? Falso testimonio. Y en su forma más estricta esto se refiere al perjurio, a las falsas acusaciones en los tribunales, pero también se aplica a la falsedad general. Y otra vez el Nuevo Testamento va más allá, porque Jesús hace comentarios muy directos y claros. ¿Sabes tú que el Sermón del Monte, amigo y amiga, no es otra cosa que la explicación en detalle de los 10 mandamientos, las leyes del reino, que Jesús vino a colocar y Él quiere grabar esos principios en nuestras mentes y corazones? Alguien me dijo: es imposible guardar los 10 mandamientos. Digo: ¿a cuáles te refieres? Pues a los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Digo: si te resulta imposible, ¿por qué no tratas de guardarlo como Jesús lo explicó en el Sermón del Monte? Porque Jesús no fue solamente a la letra, sino a las intenciones aún del corazón. Y aquí Jesús hace comentarios sobre este tema. San Mateo capítulo 12, claro, ya había terminado el Sermón del Monte, que es la explicación de los mandamientos, pero Jesús reenfatizó esto y dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Auch! ¿Está claro esto, verdad? No somos responsables solo de las mentiras, sino de nuestras palabras descuidadas e insensatas que hieran a otros. Esas pequeñas observaciones que humillan, ¿verdad? Y a veces la boca revela sin intención el resentimiento y la mala voluntad que anidamos en nuestros corazones. Amigo, amiga, no hay excusa. Soy responsable. Qué remedio tan poderoso, ¿verdad? Te contaré de algunas personas que tomaron sin diluir este remedio poderoso. Y eran casos bastante difíciles. Hombres que pasaron muchos años detrás de las rejas. Hace muchos años, un psicólogo decidió probar un nuevo método para reformar a los criminales. Sus colegas, por lo regular, piensan que el crimen es el resultado de los antecedentes de pobreza o abuso y tratan de ayudar a los delincuentes regulares a comprender la razón de su conducta. Pero este psicólogo decidió concentrarse en la conducta misma y la forma de cambiarla.
y llegó a convencerse de que los reclusos estaban manipulando la psicología para su beneficio. Presentaban excusas, defendiendo su conducta en vez de tratar de cambiarla. Primero, llevó a cabo entrevistas detalladas con toda clase de reclusos. Les preguntaba no solo acerca de sus infortunios del pasado, sino lo que los había movido a motivar o motivado a cometer los delitos. Y después de obtener toda esa información, surgió un cuadro muy claro. Este psicólogo demostró que definitivamente los delincuentes tienen formas de pensar típicamente criminales que todos los criminales comparten. No importa si se trata de vendedores, estafadores o asesinos, todos piensan de la misma forma. Por ejemplo, tienen la tendencia a mentir en todo lo que hacen, aunque no necesitan hacerlo. Y si cuando estaban libres iban al mercado, decían a sus esposas que iban a la farmacia. Ya era un hábito. ¿Sabes que los entrevistados también tenían la tendencia a justificar todos sus actos en términos de sus necesidades? Nunca se preocupaban de los deseos o preferencias de los demás, sino solo de las propias. Un egoísmo magnífico, por decir así. Eran centrados en sí mismos y egoístas. Y aquí hago un pequeño paréntesis porque recuerdo esa historia de aquel hombre visitando un pueblo en la antigua Europa que vio una cantidad de árboles con una flecha clavada en el centro de círculos concéntricos y preguntó: ¿debe haber un buen arquero por acá? Y dijo: no, eso es obra de un tonto. Diga, bueno, será tonto, pero tiene buena puntería. Un día lo encuentra el muchacho con su aljaba, sus flechas, su arco, su tarrito de pintura, su brocha, y le pregunta: ¿es usted el que clava la flecha en el centro? Sí, soy yo. Usted debe ser un buen arquero, ¿verdad? Bueno, no tanto. Pero dígame, ¿cómo hace para clavar exactamente en el centro? Es muy sencillo, dice. Yo primero clavo la flecha y después pinto los círculos alrededor. Amigo, amiga, mucha gente vive así, poniéndose como centro. Y el psicólogo ya había identificado esa conducta de los criminales como algo establecido en sus mentes. Y ahora estaba listo para comenzar con su programa de rehabilitación de estos reclusos voluntarios. Muy sencillo. El programa consistía en una reeducación moral radical. Él y su grupo comenzaron a rechazar todas las excusas. Les decían: ustedes son responsables de sus actos y los van a cambiar. Se concentraron en cierta conducta y formas específicas de pensar. Y en cierta forma era como una antigua escuela primaria donde se aprendía a mejorar la conducta. Trazaban líneas claras entre lo correcto y lo incorrecto. Establecían normas elevadas y ayudaban a esos criminales habituales a practicarlas. Y de hecho, esos reclusos tenían que aprender a ser más honestos que la mayoría de la gente fuera de la prisión. Y en este campamento de educación del alma no se permitía nada falso. Es más, no se permitía evadir la verdad. Se tomaba en cuenta toda palabra descuidada. No se permitía robar. Ni siquiera podían recoger del suelo un centavo que no les perteneciera. Ignoro si este psicólogo era cristiano o no. Lo único que sé es que estaba siguiendo el modelo del Nuevo Testamento, usando la ley de Dios como un remedio fuerte, aplicándolo con perseverancia a todos los detalles de la vida. Y después que esos reclusos salieron de la cárcel, continuaron practicando la educación moral que aprendieron en la cárcel. Un consejero ayudaba a cada uno de ellos a seguir practicando los principios que habían aprendido. ¿Y cuáles fueron los resultados? Esos criminales habituales se mantuvieron limpios. Y el porcentaje de los que fracasaron y volvieron a la cárcel fue mucho más bajo que el de los demás criminales puestos en libertad. Este pequeño experimento de rehabilitación nos muestra claramente que no son más excusas ni mejores defensores lo que la gente necesita, sino este remedio poderoso. Soy responsable, debo reconocer el mal en mi conducta. Y la ley de Dios nos señala con exactitud las cosas que necesitamos arreglar. De hecho, es como un espejo que nos muestra cómo estamos y provee algo infalible para eliminar nuestra naturaleza criminal. Amigo, amiga, los mandamientos de Dios allí están y nos reprenden, nos muestran cómo está nuestra conducta cuando lo comparamos con el carácter perfecto de Dios reflejado en su ley.
Por supuesto, el campamento de educación moral tuvo sus críticas, especialmente entre los que dicen que nadie tiene derecho a imponer la moralidad a los demás, y a los que piensan que pueden escoger sus valores como quien escoge ropa en la tienda. No les pareció bien la idea de ese campamento de educación moral. Pero este psicólogo hasta fue acusado de haber lavado el cerebro de los reclusos, a lo que contestó medio bromeando: como sus cerebros estaban sucios, necesitaban lavarse. Esto es dar exactamente en el clavo del problema. Hay violencia en nuestras calles porque hay violencia en nuestras mentes. Hay grandes escándalos en los negocios porque hemos estado practicando por mucho tiempo pequeños escándalos, actos pequeños de deshonestidad. Hay corrupción en el gobierno porque permitimos que nuestros corazones se corrompan. Hay mucha verdad en el antiguo adagio: nunca tendremos prisiones decentes mientras sigamos llenándolas de criminales. Son los criminales los que necesitan cambiar, no solo el sistema. Es en la naturaleza humana y el corazón donde está el problema, amigo, amiga. Nuestra naturaleza humana, echada a perder, necesita una medicina poderosa. Pero aquí vienen las buenas nuevas. Los principios divinos pueden hacer una gran diferencia aún entre personas que hayan crecido sin una idea clara de lo que es correcto e incorrecto. Y vez tras vez hemos oído testimonios de criminales empedernidos tras las rejas que fueron moralmente reformados por el estudio de la palabra de Dios y el descubrimiento de su verdad. He visto cómo el Señor ha transformado los corazones de individuos que han despertado y se han dado cuenta de todo el mal que habían estado practicando y haciendo y la forma como lo maquinaban en sus mentes. Permíteme explicarte cómo sucede esto en la práctica. Digamos que estás dispuesto o dispuesta a decir: después que te enojas, mientes o engañas, no tengo excusa, soy responsable. ¿Cómo cambia Dios esa conducta? ¿Qué pasos debemos dar para cooperar con Él? Comencemos, número 1, con la confesión. Y la palabra de Dios es clara. 1 San Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que para comenzar con este proceso de limpieza debemos ser honestos con Dios. Tenemos que dejar de esconder y justificar nuestra conducta pecaminosa admitiendo nuestros errores. A Dios no lo vas a engañar. Estamos como una caja de vidrio. Él conoce aún nuestras intenciones. Y todo lo que necesitamos hacer es estar de acuerdo con Dios en que cierta conducta es mala. Entonces podemos pasar al segundo paso y es resolución. Esto significa decir conscientemente cambiar y huir de esa conducta. ¿Sabes cómo llama la Biblia esto? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la forma de transformar nuestros sentimientos negativos en decisiones positivas, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lamentar nuestros errores sin Dios solo nos hunde más en ellos, pero con Dios nuestra tristeza puede convertirse en arrepentimiento y luego en salvación. Bueno, ahora estamos listos para el tercer paso, el blanco, o sea, la meta. Después de abandonar una conducta pecaminosa, necesitamos buscar algo bueno que la reemplace. Si el problema son los arranques de ira, nuestro blanco debe ser la paciencia o la flexibilidad. Esa es una cualidad positiva que Dios puede establecer en nuestra vida y solo Él puede hacerlo. Si el problema está en la deshonestidad, nuestro blanco deberá ser la integridad y honradez. Y después de advertir a Timoteo acerca del amor a las riquezas, Pablo lo desafió de esta manera. Mira, él también tiene mucho que decirnos en cuanto a esto, a la conducta. 1 Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Cuál es la mejor manera o fue la mejor manera de huir del mal? ¿De salir de nuestra pecaminosidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Buscando algo mejor. O sea, reemplazando los malos hábitos con los buenos.
Porque esto nos conduce al último paso, el cuarto: buscar el poder divino. No podemos cambiar los hábitos malos en buenos por nuestra propia cuenta, no. Ya estamos muy hundidos en el pecado, es nuestra tendencia. Es más pecado, amigo y amiga, es más que lo que hacemos, es lo que somos, es nuestra naturaleza. Por eso necesitamos el poder de Dios que obra en nosotros y nos siga ayudando. Y en Efesios hay una promesa maravillosa que podemos reclamar, y Pablo se la desea a todos los creyentes. Dice así: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí está, fortalecidos con poder en el hombre interior. Esa es la verdadera clave para vencer los problemas de conducta. No solo la fortaleza o la fuerza de voluntad humana, sino la fortaleza de Dios dentro de nosotros. Así que estos son los pasos que cada uno de nosotros puede tomar después de decir: no tengo excusa, soy responsable. Primero, repasemos: confesar, ser honestos con Dios en cuanto a nuestras faltas. Segundo, cambiar, o sea, resolver, dejar el problema de la conducta. Tercero, establecer un blanco, una cualidad positiva que Dios quiere en nuestra vida para reemplazar el problema de nuestra conducta y tener una mejor calidad de vida. Cuarto, reclamar, buscar el apoyo divino para que obre en nosotros mediante su Espíritu. Te aseguro que he visto lo que el poder de Dios puede hacer en la vida de una persona, en la vida de seres humanos que luchan, sí, en la vida de los que aparentemente no tienen esperanza. Hace poco tiempo atrás estuve oficiando en un bautismo en una cárcel de máxima seguridad en uno de nuestros países de Latinoamérica. 12 personas que antes se dedicaban a secuestrar y a matar, a veces por dinero, otras por placer, ahora totalmente transformadas por la gracia de Cristo. Habían estado estudiando la palabra de Dios y habían comprendido el significado del pasaje bíblico: si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vi esos rostros sonrientes, con paz en sus corazones, libres en Cristo. Ahora, déjame hacer un paréntesis aquí. No estoy hablando de personas sin educación, estoy hablando de banqueros, otro presidente de universidad, otro director de un periódico muy reconocido, otras personas de alto calibre en la sociedad, pero ahora preocupados por la salvación de sus compañeros de prisión. Habían dado ese primer paso esencial de la confesión. No tengo excusa, soy responsable. Y habían descubierto el poder de Dios en su interior. Quiero concluir haciéndote una pregunta. ¿Has dado ya ese paso? ¿Has abierto tu corazón a Jesucristo? ¿Hay algo en tu vida que no está en armonía con la voluntad de Dios? ¿Has estado disculpando tus hábitos por infortunios de la vida o algo que te sucedió en la niñez? ¿Por qué no dices: Jesús, vengo a ti, soy responsable, Señor, te confieso mis culpas? ¿Te has sometido a los requerimientos justos de Dios? ¿Has descubierto lo que el Espíritu de Dios ha hecho en tu vida? Amigo, amiga, he visto que Dios lo ha hecho con millares de personas y estoy seguro que lo puede hacer contigo también. No importa cuán desesperadas sean tus circunstancias, ni desesperantes, ni cuál sea el problema o angustia de tu corazón, o los problemas externos, Jesús puede cambiar tu forma de ser. ¿Has experimentado el poder salvador de Cristo en tu interior? Si no lo has hecho, ¿cómo te atreves a decir que eso es imposible? Prueba y verás, y luego dirás: ¿por qué no empecé antes? Tú puedes experimentar el poder divino en tu vida. Un poder sobrenatural que te hará cambiar, te transformará. Tú puedes experimentarlo ahora mismo si abres tu corazón a Jesucristo. Quiero orar por ti. Acompáñame en oración. Querido Padre, gracias por el poder de Dios que transforma las vidas humanas. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados y por mostrarnos cómo vivir vidas mejores. Ayúdanos a tomar ese desafío seriamente. La sociedad se está desbaratando. Necesitamos ser diferentes. Comienza a escribir tu ley en el corazón de cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos nuevamente. Espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida o por lo menos te haga reflexionar en que hay una alternativa mucho mejor. Te invito a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de recursos. Será hasta el próximo programa y recuerda, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.